Comienza el ciclo lectivo y comienzan los desafíos educativos. ¿Cómo impacta la tecnología en el aula? ¿Cómo se trabaja para reducir las brechas? ¿Cuáles son las responsabilidades que un municipio tiene en el aula? De todo esto vamos a hablar con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el lugar que ocupa la educación en la agenda de Vicente López, sobre todo desde el momento en el que ustedes se hicieron cargo del tema? Ocupa la educación hoy en nuestra agenda de gobierno, te diría que ocupa el mismo lugar que ocupa la seguridad, que ocupa la salud, que ocupan los otros grandes temas de la agenda de gobierno. Eh, yo vengo insistiendo hace bastante que los intendentes podemos hacer muchísimo más por la educación y por lo que aprenden los chicos en nuestras ciudades. Y en Vicente López hicimos una práctica y una política pública de muchos años. ¿Y qué cambió con eso? Cambió todo. Cambiaron las escuelas, los jardines, o sea, tenemos lugares mejorados, más modernos, más lindos, adaptados a lo que los chicos necesitan para aprender. Cambió también que hay más tecnología incorporada en los espacios, también en el programa y en el plan de alfabetización. Y cambió algo que para mí es lo más interesante o lo más importante, y era uno de nuestros objetivos, y es que los vecinos se interesan por cuál es nuestra agenda educativa y preguntan y quieren saber qué aprenden los chicos en los colegios, cómo están aprendiendo, si las herramientas que incorporamos cuáles son. Creo que logramos, en un trabajo sostenido a lo largo de varios años, porque no fue de un día para el otro, logramos que en Vicente López la comunidad piense que la educación de los chicos es tan importante como lo que te decía al inicio, tan importante como vivir en una ciudad segura o tan importante como tener una salud pública de calidad para el que lo necesite. Estaba pensando mientras hablabas, Sí. voy a hacer una intro larga ahora, discúlpame, Uh-huh. pero estaba pensando, hay una serie que se llamaba The Wire, una gran Sí. serie, y en alguna temporada uno es candidato a intendente o Sí. gobernador Uh-huh. y se acuesta con su mujer y Ajá. dice, me parece que voy a ganar. Y ella le dice, ¿por qué? Porque yo baso mi plataforma en la seguridad y Uh-huh. el oponente la basa en educación. Y a veces yo me Sí. acuerdo muchísimo de esa escena y digo, a veces la educación no es sexy, no es un tema. ¿Cómo haces para atraer a un vecino Sí. a que se ocupe de esos Sí. temas, a que se preocupe de esos temas? Creo que como vos decís, no ha sido un tema sexy, interesante, pero es el primer tema en el que si uno le pregunta a cualquier ciudadano o cualquier persona qué temas te preocupan, dicen la educación. Entonces creo que venimos de mucho tiempo de escuchar que la educación es importante, como en la serie, ¿no? Todo el político que quiere ser candidato a algo se para y dice, no, a mí me importa la educación y qué importante que es la educación para el futuro de los chicos, pero son muy pocas las personas que realmente han hecho cosas concretas para transformar la educación, para mejorarla, para que los chicos puedan aprender más y mejor, para que los docentes puedan también acompañar ese proceso de aprendizaje con nuevas herramientas. Bueno, nosotros creo que estamos del lado de los que hacen y logramos, mostrando los lugares, mostrando cómo son nuestros jardines, cómo es nuestra primaria, cómo es nuestra secundaria, con capacitaciones sostenidas a todo el equipo docente, al equipo directivo, todos los años, de manera constante. Logramos también que la tecnología, que hoy atraviesa nuestras vidas en todas las facetas que vivimos, también se meta en el aula, en el proceso educativo. Y creo que eso también fue una manera de enganchar a nuestros vecinos y que dejen de decir, che, bueno, educación después hablamos y decime cuándo pasa el que levanta la basura. Y después creo que también, cuando a uno le interesa mucho un tema y lo apasiona, como me pasa a mí con la educación, el equipo se contagia y empieza a ver, ¿no? Como esa cadena en donde todos empezamos a empujar por un mismo tema. Así que creo que en ese combo de cosas es con lo que logramos que hoy Vicente López sea una ciudad en donde la educación está en el top 3 de sus temas. Bueno, fuera de cámara está Cristina, Sí, parte del equipo. que viene haciendo TED en Tramar hace Muchísimos como años. más de 20 años. Sí. ¿Cómo se sostiene un programa en una cuestión? La cuestión política siempre es como a corto plazo o a mediano plazo, pero TED en Tramar lleva más de 2 décadas. Sí. ¿Cómo sostenes un programa tanto tiempo? Mira, parte del éxito, además de tener a Cristina, que es parte de la fórmula. Amiga de la casa, sí, Cristina Rodríguez. Cristina Rodríguez, que es parte de nuestro equipo de Vicente López hace mucho tiempo. Mira, el que llega
Perdón, Sí, atiende el teléfono a cualquier hora. bueno, Yo por le he supuesto. pedido textuales a las 10:30, 11 de la Por noche supuesto, por y supuesto. ella está siempre pegada. Por eso la quiero, No, no, porque es amiga. todo el equipo sabe que este trabajo es así. Y este amor y pasión por lo que hacemos lo ves en ella, pero lo ves en todo nuestro equipo. Eh, el que llega en Vicente López, sea Cristina cuando arrancó o quien siga después, el intendente anterior al que estaba yo o el primero, el que llega no destruye lo que hizo el anterior. Construimos sobre esa base. Y en el área de educación de Vicente López, creo que ahí es parte de la clave. Porque hace 2 o 3 intendencias, ese intendente, ok, tomó la definición de tener jardines de infante, alguna escuela, y empezó por ahí. Después Jorge Macri, cuando fue intendente de Vicente López, puso muchos de los establecimientos en condiciones, los modernizó, adaptamos los espacios. Y hoy que yo lidero el municipio, incorporamos tecnología, le dimos a la agenda que venía impulsando Cristina hace mucho tiempo, creo yo, un protagonismo que no había tenido hasta ahora, pero porque eran pasos que teníamos que hacer. Creo que lo otro es que no hacemos cosas para la foto, y listo, nos sacamos una foto con una tablet, un chico y nos vamos, sino que hay un equipo, que hay un seguimiento, que hay una evaluación. Y sostenemos lo que funciona, que creo que también ha pasado mucho en la educación argentina, ¿no? No se sostiene lo que funciona, todo el tiempo volvemos a empezar, viene uno con una receta nueva, tira atrás lo que funcionaba y lo que no está bien, pero me parece que en el proceso, en ser constantes, en evaluarnos, en exigirnos, en medirnos, y también no tenemos ningún problema en reversionarnos. No es el mismo TED Entramar de hace 20 años. Hoy estamos trabajando con nuestras 2 primarias y secundarias, son las únicas escuelas públicas certificadas por Google. Bueno, eso es todo un proceso, ¿no? Por eso decía, no es para la foto, no es de un día para el otro, pero sí es la constancia de sostener esta agenda todos los días. ¿Qué evalúan cuando hacen una evaluación en las escuelas? ¿Cuáles son los criterios que miran? ¿Cómo saben si están teniendo éxito? Viste que la evaluación en educación en Argentina parece como un tema del que no se puede hablar, ¿no? Siempre es complejo. Siempre es complejo, es difícil. Las pruebas que existen no se publican en su totalidad. Cuando pedimos resultados nos dan información parcial. Entonces ha sido muy difícil ir a ese ritmo, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vicente López es parte de la provincia de Buenos Aires. Hicimos nuestras propias evaluaciones, o sea, tenemos evaluaciones internas que las definió el equipo pedagógico, también tenemos evaluaciones externas con equipos que no son del municipio porque nos tenemos que autoevaluar, pero también tenemos que someternos a evaluación externa, y después tenemos distintos mecanismos de control de gestión que van desde seguimientos de programas hasta encuestas a los chicos que participan de programas. En definitiva, hay una batería de evaluaciones que no tenemos problemas en mostrarlo, en ponerla en consideración, en poner a discusión. En todo nuestro gobierno el uso de datos y de evidencia es lo que nos marca cómo seguimos. Si los resultados son buenos, seguimos. Si los resultados son malos, sabemos que tenemos que cambiar. ¿Y qué son resultados buenos y qué son resultados malos? Y bueno, la verdad es que si miramos el programa de alfabetización que tiene Vicente López, hoy tenés que entre el 70 y 80% de los niños que van a las primarias municipales leen y escriben, y cuando vas al segundo grado casi el 90%, 9 de cada 10 chicos, cumplen con los objetivos para esa edad. Eso no tiene nada que ver con los resultados en Argentina, en donde 1 de cada 3 puede llegar a comprender lo que lee. 46%. Ahí está, el número exacto. Entonces estamos duplicando en los 2 casos las estadísticas nacionales. Y esa es la mejor noticia. O sea, los chicos están aprendiendo en tiempo y forma, y están entusiasmados mientras aprenden. Y en eso creo que programas como los que tenemos con TICMAS nos ayudan mucho. No solo es la tecnología, sino que se diviertan, que disfruten, que también sea una herramienta amigable para los docentes. Yo estoy contenta. Creo que cuando ves los resultados decís, che, valió la pena hacer todo este recorrido, todo este tiempo. Bueno, hablas de alfabetización, hablas de TICMAS. Hay un proyecto en común, sí, que es la implementación del programa A Leer en Vivo. Sí, me encanta leer en vivo. Que ya lo han tenido sí. Bastante en las colonias de vacaciones. Sí. Quería preguntarte sobre, más allá de cómo evalúan, ¿qué miran para evaluar si el proyecto está resultando bien o no?
Miramos datos concretos. Vuelvo a lo que te decía recién. Siempre que evaluamos una política pública, un programa, alguna medida que tomamos, lo hacemos en función de datos. No es feeling, no es si nos gusta más o nos gusta menos, es si funciona para ese objetivo. Y a leer en vivo, este ya es el segundo verano que lo implementamos. Es un programa muy, muy lindo, que lo cuento muy rápido, pero los chicos juegan a hacer streaming, a ser streamers, entonces tienen su tableta, sus auriculares, van leyendo y la plataforma les va haciendo preguntas sobre lo que van leyendo y ellos van contestando y así vamos midiendo si leen fluido, si leen bien y si además entienden lo que están leyendo. Cuando salió el proyecto el año pasado, esto es como contar una trastienda, Sí. pero cuando salió el proyecto el año pasado, en las colonias de vacaciones, yo dije, no va a funcionar. No, ¿Quién va a querer no salir tenía fe. ¿Quién va a salir de la pileta? ¿Quién va a salir Sí. de la cancha? Sí. Y todos los chicos, una vez o dos por semana en la colonia de verano, además de hacer deporte en el campo de deporte, además de practicar natación en la pileta, además de tener otras actividades artísticas, tienen su espacio en donde aprenden a leer y a comprender lo que leen. Y eso lo hacemos con el programa de TICMAS. Hicimos una encuesta a los chicos en este último verano, estamos ya terminando ahora, esta época de febrero, el segundo bloque de colonias, y 8 de cada 10 chicos le recomiendan y le recomendarían a otros chicos que hagan ese programa. Me parece que esa es la mejor estadística, porque que ellos que lo usaron y que estuvieron ahí, y como vos decís, dijeron, che, se arriesgaron a ver si era igual de divertido que la pileta o el deporte, lo recomienden, y cada vez que voy a la colonia, y créeme que voy seguido, porque al principio pensaba como vos, digo, che, esto va a funcionar, y cada vez que voy, están entretenidos, están leyendo, están contestando preguntas, saben cómo funciona la plataforma. Algunos piden después llevársela a su casa para seguir practicando. Y creo que lo más importante, o una de las cosas a destacar, es que sostenemos el nivel durante el verano, porque en general los chicos pierden vínculo con los libros, con toda la parte educativa durante el verano. Bueno, con esto logramos que empiecen el año igual que como lo terminaron, ¿no? Que no pierdan ese entrenamiento y ese aprendizaje. Sí, hay una estadística de Argentinos por la Educación, que en el verano los chicos pierden como el 30% de lo que aprendieron. Sí. Por ahí me quedo corto incluso. Yo creo que sí, que se quedan cortos y con esto logramos por lo menos sostener que ese bache no se note a la hora de volver al aula. Bueno, además de leer en vivo, hay un proyecto de STEM que están desarrollando. Yo mencionaba TED Entramar, lo que hace Cristina Rodríguez, pero Vicente López mira mucho el STEM. Vos incluso mencionaste los colegios certificados por Google. Sí. ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen con incluir, le voy a decir, para la Cámara, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas? Esperamos que los chicos conozcan más, que matemática no sea la materia odiada. En mi época matemática era como más difícil. El acceso a la ciencia, a la tecnología, al arte, como todo lo que vos describiste recién, es parte del proceso que buscamos que los chicos participen y sean activos. Además, es preparar a los chicos para el futuro ya reciente, cada vez menos futuro y más presente. Las nuevas formas y modalidades de trabajo, las futuras carreras que puedan elegir, todo está cruzado por STEM. Así que dentro del programa que armamos con el equipo de educación, ese te diría que es hoy uno de los pilares, es el pilar central de todo lo que estamos construyendo en la agenda educativa, es en torno al STEM. ¿Es algo que va a continuar después del verano? Digo, porque tienen experiencias en las colonias también. ¿Pero lo están llevando ya a las aulas? Sí, vamos a llevar algunas de estas cosas, ya las llevamos a las aulas. La verdad que todo el equipo de tecnología en educación está en las secundarias, está en primarias, está en los jardines de infantes también, sobre todo en las salas de 4 y 5 años. También tenemos un programa intenso para los chicos, la secundaria. Y después, bueno, el Centro Universitario de Vicente López, la mayor cantidad de cursos, capacitaciones, tecnicaturas, están vinculadas con la tecnología. Somos unos convencidos de que la tecnología bien usada dentro del aula y con los límites correspondientes hace que los chicos puedan aprender muchísimo mejor y que puedan rendir mejor en sus cargas universitarias, en su trabajo o en su vida diaria, digamos. Te hago dos preguntas más y te agradezco el tiempo que nos diste, pero habitualmente cuando uno habla sobre proyectos que se hacen en ciudades como Vicente López, San Isidro, todo el corredor norte, te dicen, bueno, pero es la zona más poderosa, rica, económicamente estable. Ok,
¿Cómo hacen ustedes para que la brecha no sea grande entre los ricos y los pobres de la ciudad? Sí, yo suelo discutir mucho qué es rico hoy en la Argentina en la que vivimos. Es cierto que ciudades como San Isidro, Vicente López siempre han sido, y el Corredor Norte siempre ha sido eh, económicamente más pujante que el resto del conurbano, es una realidad. Pero también, mira, se los digo a otros intendentes que me preguntan por qué tanto educación y si sale muy caro, porque en definitiva todos administran presupuestos, entonces yo les digo, mira, nosotros certificamos nuestra primera escuela pública con Google y gastamos la capacitación de algunos docentes nada más, una licencia para capacitarlos. Después esos docentes formaron a otros y hoy tenemos todas nuestras instituciones educativas municipales certificadas. Por supuesto, la verdad, en términos presupuestarios termina siendo nada para lo que otros municipios, otros intendentes pueden llegar a invertir. Entonces no es solo una cuestión de dinero, no hace falta ser el municipio considerado más rico para poder dedicarse a la agenda educativa, para poder capacitar docentes, para poder incluir tecnología. El vínculo con el sector privado existe y hay muchas empresas tecnológicas que también nos apoyan y nos acompañan en algunas iniciativas. Se la puede rebuscar cualquiera que quiera en serio dedicarle tiempo y recursos públicos a la educación. Nosotros lo venimos demostrando en el camino y cada vez vemos que más municipios van tomando algunos de estos programas. Creo que a Leer en Vivo también se hace en Junín, ¿no? Me parece que en Junín también y también dieron un paso en decir, che, nosotros podemos incorporar este programa y no hace falta ser el municipio más rico del mundo para poder hacerlo. La última para hacerte es, las escuelas pertenecen a las provincias, desde la ley de educación. Sí. Las escuelas son provinciales, ahora estamos en una discusión de una reforma educativa, pero no se está hablando de que haya un traspaso ni nada por el estilo. ¿Cuál es la estrategia de tener escuelas propias de la ciudad? Mira, más que una estrategia, creo que es un beneficio. Es un beneficio para los chicos, para los padres, para las comunidades educativas. Los intendentes, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, podemos, por supuesto, agregar mucho valor en mantener las escuelas. Pensá que alguien desde La Plata, la ciudad de La Plata, está viendo si se rompió una lamparita en Bahía Blanca. No tiene ningún sentido. El intendente está más cerca, se pueden solucionar los problemas de manera mucho más rápida. En todo lo que tiene que ver con infraestructura, sin duda ya no hay ni que discutirlo. Pero también, siguiendo un poco lo que hicimos nosotros, poder involucrarnos en qué aprenden los chicos, en cómo aprenden, en darles herramientas que el municipio tiene a disposición, también va a ser una ventaja, también es un beneficio. En nuestro caso los resultados están a la vista. En donde nos metimos, en donde transformamos los planes, en donde pudimos capacitar docentes, en donde los directivos de las escuelas nos acompañaron, los chicos aprenden más y aprenden mejor. Así que más que una estrategia es pensar cómo hacemos para que los chicos de Vicente López aprendan, puedan tener un futuro, puedan tener oportunidades, puedan elegir lo que quieren hacer con su vida. Son chicos que viven en la ciudad que gobierno. Por eso te decía que es tan importante como que caminen tranquilos por la calle y estén seguros, o como que vayan a un espacio público que esté lindo. Ojalá que esto se contagie, que otros municipios, que otras ciudades también decidan hacerse cargo de la educación. Y en la medida que vayamos siendo más, creo que la discusión con las provincias va a ser mucho más fácil y a favor de las ciudades. Soledad, muchísimas gracias por haber estado en Gracias a nuestro ustedes. podcast. Gracias por invitarme.